Dios te bendiga rica y abundantemente. Yo quiero hablar un tema contigo poderoso acerca de Jesús y la fe. Quiero hablar de este tema porque en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos finales, tenemos que conocer quién es Jesús y la fe. Esto nos ayuda en el Evangelio a nosotros seguir hacia adelante y a buscar cada día a Dios en estos tiempos finales, los cuales estamos viviendo día tras día, momentos decisivos, momentos desafiantes, donde estamos peleando una batalla en estos últimos tiempos. Vamos a aprender un poco de lo que es Jesús y la fe. Y para eso vamos a leer el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2 en adelante. Y dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, mediante menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí está hablando claro de lo que Jesús padeció. No fue algo, ¿verdad? Algo inventado, un mito, un cuento, o dicho una fábula. Fue algo verídico, algo real, algo que sucedió. Él sufrió, padeció, murió y resucitó. Y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora bien, Cristo Jesús, el consumador y el autor de la fe. ¿Por qué dice el consumador y el autor de la fe? Para explicarte esto, primero tenemos que ir, ¿verdad? ¿Quién fue que escribió el libro de Hebreos? Muchas personas se preguntan quién fue que escribió el libro de Hebreos, en qué año se escribió y cómo fue esto. ¿Verdad? Los muchos estudiosos en la epístola de Hebreos tienen un punto muy interesante. Este punto interesante que quiero hablar contigo es que todo el mundo o muchas personas preguntan quién escribió el libro de Hebreos y para qué, ¿verdad? Hay varias opiniones en cuanto a esto de quién escribió. Muchos dicen que fue Pablo de Tarso, ¿verdad? Por muchos años muchos cristianos pensaron que fue Pablo que lo escribió, pero el estilo del griego y la forma de escribir son diferentes a la carta de Pablo. Por eso hoy muchos estudiosos dudan de esto, de que haya sido Pablo que lo haya escrito, ¿verdad? Por la carta, del estilo del griego, no se parece como el escrito mucho en lo que cómo escribía Pablo. Entonces, los estudiosos dudan un poco en cuanto si fue Pablo que escribió, ¿verdad? Otro piensa que fue Apolo. Algunos creen que fue Apolo porque era conocedor de la escritura. Apolo era muy conocedor de la escritura, pero aparte de ser conocedor de la escritura, era un orador, era un joven con un intelecto muy estudiado en la escritura, sabía profundidad de la escritura, y muchos estudiosos piensan que fue Apolo, ¿verdad? En Hechos, capítulo 18, versículo 24, ahí habla de que Apolo fue orador. Pero si nos vamos también, los estudiosos han estado investigando, ellos piensan también que pudiera ser Lucas, el evangelista. Otros piensan que pudiera ser Lucas por el estilo del idioma. Otros piensan que pudiera ser Bernabé. Y algunos cristianos antiguos piensan que fue Bernabé. El autor no se sabe con certeza quién fue. Si fue Pablo, si fue Apolo, si fue Bernabé, si fue Lucas. No se sabe con certeza, ¿verdad? Pero el que lo escribió fue un joven
presume que fue un joven del Antiguo Testamento, judío, que era muy preparado, según lo que los estudiosos también dicen, que pudiera ser que fuera un joven del Antiguo Testamento que fuera muy preparado y escribió el libro. Este libro se escribió en los años 60 y 70 después de Cristo. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que Cristo quiere decir cuando dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. ¿Qué quiere decir la Escritura? Primero, que Jesús es el autor de la fe. La palabra autor significa el que inicia o comienza algo. Esto enseña que la fe verdadera empieza con Jesús. No nace solo del ser humano. Dios la produce en el corazón. También lo confirma Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios confirmando que aún la fe, el tú creer, esa creencia que tú crees en Dios plenamente, es un don dado del cielo, es un don dado de Dios. Es por eso que tú puedes creer sin ver. La fe es un regalo que no depende del ser humano. Jesús es el consumador de la fe. La palabra consumador significa que el que perfecciona o completa. Esto enseña que Jesús empieza la fe en nosotros. Jesús la fortaleza y la lleva a la madurez. A veces tú dices: ven acá, pero yo creo más que antes. O tengo una madurez en la fe más que lo que tenía antes. No es que tú antes eres inmaduro, era que la fe necesitaba un proceso para que él tuviese más madurez que la que quizás tú tenías antes. Entonces, esa madurez te la da Dios. Por eso la vida cristiana es un proceso de crecimiento espiritual. La fe de Jesús frente al sufrimiento. El verso dice que Jesús sufrió la cruz por el gozo que estaba delante de él. Y esto muestra algo muy profundo, que Jesús sabía que la cruz traería salvación al mundo, aunque sufrió. Su fe en plan de Dios era mayor que el dolor. Por eso la fe bíblica no es la ausencia de los problemas, sino confianza en Dios, aún en medio del sufrimiento, cuando tú estás padeciendo, cuando estás sufriendo, cuando estás enfermo, cuando no tienes dinero, cuando no hay trabajo, cuando se te va la esposa, cuando llegan los momentos difíciles. Ahí es que tienes que aplicar esta fe que está dentro de ti, que es poderosa dentro de ti. Esa fe poderosa que Dios te ha dado es la que te hace creer. Jesús ahora es exaltado. El verso termina diciendo que Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto significa victoria, autoridad, gloria después del sacrificio. La enseñanza espiritual es clara. Entonces, aquí es que quiero llegar. Jesús nos enseña qué es la fe, cómo proviene la fe. Jesús enseña que la fe no viene de nosotros, no somos nosotros que la diseñamos, no somos nosotros que la inventamos, nosotros no creemos porque somos perfectos creyendo, nosotros no creemos porque sabemos creer, nosotros creemos porque fue un don dado del cielo que te lo han dado para que tú creas a algo que no se ve, o reciba algo que no se ve, o tenga algo que no se ve. Y es un don, es un premio, es un galardón, es una corona que vamos a recibir de parte de Dios, que tenemos en nuestra mano en el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos que creer a esa promesa. Hay cristianos que dicen: este problema que tengo, esta enfermedad que tengo, este sufrimiento que tengo. No. Tiene que decir:
ya yo no tengo sufrimiento, ya yo no tengo problema, ya yo no tengo escasez, ya yo no tengo ese problema que me afecta, sino que estoy en victoria. La fe representa la victoria que está al venir, lo que tú recibiste antes de que venga. Esa es la fe. Y es necesario que creamos a Dios antes de recibir la cosa. Los apóstoles nos enseñan un testimonio vivo y nos enseña cómo nosotros debemos creer sin ver. Y es importante creer esto. Muchas personas, su mente humana, dicen, bueno, yo no creo sin no ver. Eso fue lo que le pasó a Tomás. Y Jesús le dio una enseñanza a Tomás diciendo que tú eres bienaventurado, y se lo dijo también claro, bienaventurado el que no cree, bienaventurado el que cree sin ver. Y es importante saber que cuando tú crees sin ver, ya tienes el galardón, ya tienes el premio, ya tienes la casa que tanto tú estás esperando, ya tienes esa sanidad, ya ese problema de tu hogar, que se te fue la esposa, que se te fue el esposo, ya se resolvió. Ese problema de esa deuda ya se resolvió, porque Dios es perfecto haciendo milagros con aquellos que creen. Y a esto es que nos basamos. Tenemos que creer y tenemos que copiar, tenemos que saber, entender, analizar y aprender del autor y consumador de la fe, con aquel que inició, con aquel que predestinó, con aquel que consumió, con aquel que es la fe, que Él es la misma fe. Se llama Jesús de Nazaret. Así yo no sé lo que tú estás pasando, no sé el sufrimiento, no sé la prueba, no sé la enfermedad, pero tienes que entender quién es Jesús y quién es la fe. Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por la humanidad y a resucitar al tercer día. Y Él es la fe en Él misma. Él es lo que produce la fe en nosotros por medio de su sangre, por medio de su poder, por medio de su presencia. Tiene que resistir en el medio del proceso. Así como Jesús resistió, los apóstoles resistieron, y todo aquel que anduvo en su promesa resistió. Esteban fue maltratado, Jacobo muerto a espada, todos fueron sufridos, pero ellos alcanzaron la promesa sin verla. Y ellos saludaban la promesa de lejos, pero creían en esa fe que ya recibieron lo que aún no tenían en las manos. Pero ellos creían que la tenían en las manos. Eso es la fe. Si creen en el Señor, cualquier cosa puede suceder en tu vida. Así que solamente cree en Jesús y en la